Vamos a hablar de Gustav Mahler, que era un músico. Nació el 7 de julio Mahler de 1860 en Kalisz, en Bohemia. Y fue el segundo de 14 hermanos y el mayor de los 6 que superaron la infancia. Su padre, Bernhard, era propietario de un pequeño comercio de bebidas alcohólicas, una especie de borrachería, ¿no? Despacho de vida. Parece que Bernhard era un tipo bastante malo, ¿no? Un tipo duro, recio. Y desde chico, Gustav vivió entre peleas que se libraban en el negocio. Bueno, para eso era un despacho de bebidas, no era una oficina de la Acción Católica. Todos los borrachos del pueblo se acercaban al lugar, incluso para pedirle fiado a papá Mahler, y ante la negativa empezaban las luchas y las broncas. Sin embargo, el negocio prosperó y al poco tiempo Bernhard se convirtió en el dueño de una destilería y de varias tabernas en la ciudad. Y Gustav dio muestras de talento desde chico, ahí en medio de los borrachos. Cuando le preguntaron por primera vez qué quería hacer cuando fuera grande, Mahler respondió: un mártir. Es una vocación difícil la de mártir. Tenía 4 años, A pesar de su vocación de mártir, tocaba el acordeón. Tocaba en una pequeña concertina canciones populares eslavas que aprendía de los soldados o de las criadas que llegaban a la Europa central desde los lugares más inhóspitos de Rusia. No tenía más que 6 años cuando lo encontraron en el piano de la casa de sus abuelos, ejecutando complejas melodías perfectamente identificables por aquellos que las conocían, naturalmente. Bueno, su padre realmente lo quería como ayudante en el mostrador. Pero al ver la vocación musical del hijo, cambió de idea y lo obligó a tomar lecciones de piano para ir no mucho más allá del mostrador. Se trataba de aprender para tocar para los borrachos de la taberna. La primera presentación pública de Mahler fue festejada entre brindis, el humo de los puchos y las carcajadas y el champán de Armenonville. Tenía 9 años. A los 11 lo mandaron a un instituto en Praga para mejorar su educación, pero los muchachos con los que Gustav se hospedaba lo trataron bastante mal. Le dieron varias biabas y Mahler volvió a su casa. Lo cargaban los muchachos, sobre todo por su forma de caminar muy particular. Él no tenía ningún defecto físico, pero rengueaba, quizá de canchero. Yo he conocido muchachos jóvenes que fingían una cierta renguera porque les parecía que quedaba bien, ¿no? Caminaban arrastrando los fanguses. En un tiempo se ponían de moda formas de caminar. Ahora hace rato que no se pone de moda una forma de caminar. Incluso uno tiene que caminar normalmente por acá. Pero hace unos años estaba de moda caminar arrastrando los pies. Era muy canchero. Caminaba arrastrando las patas el tipo. Y las minas te miraban, y dice, mirá cómo camina ese arrastrando las patas, y le gustaba. Sí, claro. Antes se usaba más el zapato de suela, por eso era más... Claro, ahora no, zapato de suela de goma no te podés arrastrar porque te quedas clavado ahí, te vas de boca. ¿No? Mucho borseguía. Claro, como los que tengo puestos yo ahora, no se puede ni doblar un pie. Claro, los leñadores. ¿Cómo quiere que camine arrastrando las patas, por más que se ponga de moda? Usted también tiene cada idea. Bueno, pero Mahler parece que daba 3 o 4 pasos, se detenía y cambiaba la andadura, una especie de andar canyengue, ¿no? Incluso trató de corregirse, parece, pero no lo conseguía, se caía. Se había convertido en un muchacho pálido, delgado y pequeño, era morocho. Según el director Bruno Walter, tenía unos ojos notables detrás de los anteojos.
que es donde uno suele tener los ojos, por notables que fueren. Y unas líneas de tristeza y humor en el rostro. Decía Bruno Walter, que como descriptor de caras es de lo peor que he visto. Bueno, después de esta aventura donde los compañeros lo cargaban por su forma de caminar, volvió al hogar, ahí la pasó mal también. Se encontró con la muerte de su hermano Ernst en 1874. Estaba muy enfermo el hermano, parece que Gustav pasaba día y noche junto a la cama y le contaba cuentos hasta el último momento. Y parece que Ernst murió mientras Gustav le leía en voz alta. Y dicen que Mahler continuó el relato y cuando terminó cerró el libro, se lo puso bajo el brazo, salió de la habitación, advirtió a sus familiares y no habló por un mes. En 1875 fue al Conservatorio de Viena, estudió con el pianista Julius Epstein, tenía 15 años y tomó alumnos, Gustav, para poder pagarle a Epstein y les enseñaba a los alumnos lo que Epstein le enseñaba a él. Obtuvo su diploma en 1878, ganó algunos premios, empezó su primera obra importante, La canción del lamento. Fue tan importante esa obra que le dieron su primer trabajo en el 80 en la ciudad balnearia de Bad Hall, en la Alta Austria. Ahí había un teatro, en el teatro le dieron laburo, teatro que tenía una construcción de porquería, ¿no? De chapa, se llovía todo, y entre las obligaciones de Mahler figuraba barrer el agua que se juntaba, especialmente en el sector de los timbales, que se le inundaba todo al pobre tipo. Cansado dejó el trabajo, empezó a recorrer algunas ciudades, Leipzig, Kassel, Praga, Budapest. En cada una de ellas Mahler fracasó en el amor. Era un hombre que fracasaba en el amor. Parece que sus relaciones terminaban habitualmente mal, digámoslo así. Johanna Richter lo abandonó por otro en Kassel. A veces eso no es que una relación termine mal. A veces te abandonan por otro y, bueno, y es terminar bien. Betty Frank lo enamoró en Praga y después le dijo que tenía una enorme confusión, que es lo que dicen las mujeres cuando tienen a otro. Soy la enorme confusión de Betty Frank, le dijo un tipo una vez. Yo he sido la enorme confusión de algunas señoras. Y la mujer de von Weber, era nieto del compositor von Weber, se entregó a los brazos de Gustav, pero cuando él le dijo o le propuso escaparse juntos, la muchacha se quedó en su casa. Es lo peor que puede hacer una mina cuando uno le propone escapar. Se queda en la casa y déjeme de bromar. Algunos dicen que Johanna Richter está vinculada a las canciones de un compañero de viaje y que las primeras notas de su primera sinfonía fueron escritas durante la aventura con la señorita von Weber, pero qué sé yo, son cosas que se dicen. En el año 1889 murieron los padres de Mahler, también la hermana, Leopoldina, y en Budapest, dedicada a los padres, se estrenó la Sinfonía número 1. Había conseguido un trabajo en Budapest, lo echaron, y con la indemnización siguió viajando. Mahler ya tenía alguna reputación como director, especialmente de las óperas de Mozart y Wagner. Pero él dirigía en invierno y en verano componía. En invierno dirigía y en verano componía. Se instaló cerca de Salzburgo, ahí donde había nacido Mozart. Se construyó una casita de campo y se pasaba todo el día andando en bicicleta. Incluso arreglaba bicicletas, una especie de bicicletero ad honorem, como el viejo ese de la propaganda. Ese viejo me tiene harto. Sí, Castelo. No, el viejo ese que arregla bicicleta y baila, un hombre grande. Y parece que los vecinos de Steinbach, cerca de ahí de Salzburgo, iban hasta la casa de Mahler para que le arreglara la bicicleta. Bueno, mientras disfrutaba de esos quehaceres, llegó otra vez la tragedia, se murió su hermano Otto, se fue de Salzburgo, dejó las bicicletas,
quiso convertirse en director de la Ópera de Viena, lo logró, pero resulta que lo echaron porque había sentimientos antisemitas en algunos funcionarios de la ciudad y ningún judío podía obtener aquel puesto. Entonces se convirtió a la fe católica. París bien vale una misa. Y lo nombraron definitivamente en 1897. Un día, mientras Mahler dirigía la orquesta de Viena, apareció una chica hermosísima en la sala. ¿Qué es lo que está esperando uno? ¿Para qué los largos años de estudio? ¿Para qué las penurias económicas? Sino para dirigir una orquesta y para ver que una señorita muy hermosa entra en la sala. Todo esto lo hace uno para que una señorita muy hermosa entre en la sala. Si después de tantas penurias y de pasarse años preparándose para dirigir una orquesta, usted no tiene ni la suerte de que una señorita hermosa entre en la sala, pues ¿para qué hacemos un programa de radio? Digo, no. Digo, ¿para qué? Era Alma Schindler. Alma Schindler. Tenía 19 años. Mahler tenía 38. Y en cada aplauso el director giraba su cuerpo y saludaba a Alma, mirándola así, mientras se agachaba y cada tanto le hacía una cara, como lindo, diciendo, te espero a la salida, o esto lo toqué así porque estabas vos, esas cosas que... Bien. Terminado el espectáculo, Mahler la hizo llamar al camarín. Si le hizo llamar es porque la mina no se había ido, así que... Escúcheme, ¿qué hacía la mina? Algo estaría esperando, claro, la mina. No, le digo porque... Bueno, y allí se dieron los primeros besos. En el camarín nomás. Pase, le voy a propinar un ósculo, dijo Mahler. Parece que Alma era una de las más grandes hermosuras de la época. Alguna vez lo dijimos. Alta, los ojos muy azules, los rasgos perfectos. Era coqueta y culta. Esta descripción parece era hecha por el maestro Walter. Tocaba muy bien el piano. Ajá. Y enamoraba a todos los vieneses. Le decían la hechicera. Me está gustando Almita Schindler. Se enamoraron muy rápidamente, al poco tiempo se casaron, a pesar de eso. Alma escribió mucho tiempo después en la biografía de Mahler que su vida estuvo entregada a la búsqueda del genio. Pretendía crear en el otro la perfección. Repito, pretendía crear en el otro la perfección. Mahler dijo al respecto: si una mujer tan bella, tan inteligente y tan brillante me considera divino, primero dudaré y luego lo seré. Este era Mahler. Y parece que algo de eso hubo, porque fueron aquellos los años más fructíferos de Mahler. Aparecieron la mayoría de sus sinfonías, son 9 las principales, ¿no? La culminación de la ópera Los Tres Pintos, empezada en 1820 por Carl Maria von Weber, bueno, en fin. Con Alma, Gustav tuvo 2 hijas, María y Ana, pero en realidad la felicidad no duró mucho. Después de todo, la felicidad no se mide en duraciones. Cuando la felicidad dura demasiado, es que no es felicidad, sino una garantía de la misma. No hay que confundir la felicidad con la garantía de la felicidad. En 1907, María, la hija, murió de escarlatina. Mahler intentaba concentrarse en el trabajo. Alma se la pasaba llorando, caía en profundas depresiones. Y al año siguiente se separaron. Parece que un día, mientras Alma caminaba por un balneario, un hombre se acercó a hablarle. Alma lo invitó a pasear por la playa. Y el tipo era Walter Gropius, el creador de la Bauhaus. Y terminaron en un ardiente abrazo bajo las columnas de un muelle. A la semana siguiente, Gropius, que era un poco despistado, escribió una encendida carta a Alma y en el sobre puso Residencia Mahler. No puso el nombre de la mina. No especificó más nada que eso, Residencia Mahler. La carta la recibió Gustav Mahler y se enteró.
Alma aprovechó la situación y le dijo a Gustav que prefería dejarlo. Era el año 1909. Mahler se sintió despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba. Él mismo dijo esto, que se había sentido despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba. Y se le ocurrió algo que es muy frecuente ahora. Fue a consultar a un psicólogo y golpeó las puertas de la casa de un psicólogo. ¿Y quién era ese psicólogo? Sino Sigmund Freud. Era Sigmund Freud. Le golpeó la puerta a Sigmund Freud, madre. No a Rolón, a Sigmund. Bueno. Y estuvo charlando, parece, con él 4 horas en Leiden. Parece que la consulta tranquilizó a Mahler. Después de algunas entrevistas, comenzó a inundar a Alma de atenciones amorosas, pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Guardaba cariño Alma por Mahler, pero ya no lo amaba. Además, el compositor investigaba y se enteraba de cada uno de los deslices amorosos de la hechicera. Deslices es una palabra muy fuerte. Tenía todo el derecho del mundo a tener señores. ¿Qué es esto de deslice? Una conducta resbalosa, ¿no? La del deslice. Finalmente, el desengaño amoroso, sumado a la muerte de la hija, ¿no?, a la que hemos hecho referencia, terminaron por abatir a Gustav Mahler, y debilitado por la pena, también por la fiebre y una septicemia, hay que admitirlo. Murió el 18 de mayo de 1911, tenía 50 años. ¿A quién dedicar este recuerdo de este gran compositor? Bueno, primeramente a él, desde luego. Era un gran compositor, Mahler. Era como el paso previo antes de la revolución atonal. Bueno, viene un poco después de Wagner, viene antes de ciertas revoluciones. Es un músico complejo, pero también me gusta para dedicarle Alma. ¿Cómo no me va a gustar si tocaba el piano, si hechizaba a todos los vieneses, si era hermosísima, si había llegado al teatro en el momento preciso y si había sido sensible a las miradas del director de orquesta cuando otras miran las cortinas? Así que también a Alma Mahler, a Alma Schindler, después Mahler. Y al otro Gil que se la embocó en la playa ahí, el del Bauhaus. Sí. Ese no, porque ese advenedizo que agarra, que hacen leña de caídos árboles. No, eso no. No, esos son, esos tipos. Aparte después mandó la carta ahí al tío. Después mandó la carta, le mandé una mina. ¿Cómo vas a mandar una carta así? Se ve que no tenía ninguna competencia. Hay que ser competente para eso. Más con una mina de esas, si no se levanta esa. Le agarró la mina deprimida por la muerte de la hija, mal con el marido. Esos son buitres. Esos son buitres. Estoy de acuerdo con usted, en serio. Quiere levantar una mina, levántela en condiciones de igualdad, no venga. Qué sé yo, pues el marido tiene que ir a un lugar o están mal, entonces vienen los buitres ahí a ver si pescan algo de consejero. Claro, a ver si recogen las migajas del banquete del matrimonio Mahler. Anda, tomátela, canchero. Bueno, entonces al matrimonio Mahler y extendiendo un poco uno de los dedicandos que hizo usted, Alejandro, a aquellas mujeres que llegan siempre en el momento justo, ¿no? Pero claro, es una virtud, llegar en el momento justo es una virtud. Y que no tiene nada que ver con la oportunidad. No tiene nada que ver, porque hay que ser tan bueno como para ser uno el momento justo. Usted llega siempre en el momento justo, y a lo mejor es que yo soy el momento justo, dice el tipo. Mi apodo es el momento justo.
Allí donde voy, el momento que fuere se vuelve justo. Qué lindo. Bueno, también hay momentos injustos, hay que negarlo. Sí. Bueno, ¿qué podemos utilizar para ilustrar esta biografía de Mahler y principalmente de Alma? Pues, ya que muere de pena Mahler y ya que esa pena fue causada por Alma, Alma en pena no está del todo mal. Hablaremos de milagros. Alguien me dirá, ya hablamos de milagros. Digo, ya que estamos hablando de la intervención divina. Ya hablamos de milagros, pero esta es una segunda charla acerca de milagros, no la misma. Dejaremos hoy un poco a Voltaire, a quien seguimos en aquella ocasión. Podríamos empezar con alguna definición. Ahí anda el Concilio Vaticano, que después de hondas deliberaciones juró que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal y en algunas oportunidades público. Es una idea vaga de milagro. Otros van al diccionario y comprueban que milagro proviene del latín mirare, que sugiere en su más estricto sentido mirar con un matiz de admiración. Pero si estamos viendo lo que es un milagro, más bien que el más estricto sentido no nos va a permitir percibir el milagro. El caso es que en el transcurso de los 20 siglos de cristianismo, saber qué cosa era un milagro o si un hecho era milagroso o no, desde luego ha dado lugar a diversas posturas, errores de entendimiento, etc. Un ejemplo. Aunque un eclipse de sol sea un espectáculo insólito y prodigioso, no constituye un milagro. De manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo discrepo con el charlista, porque prodigioso, yo creo que un eclipse de sol no es prodigioso, salvo por extensión. Salvo que también digamos que el guitarrista Juanjo Domínguez es prodigioso. Bien. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso. Digo, acotarlo, definirlo. No dejaba de reconocer nuestro amigo de Hipona la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía su carácter sobrenatural. Fíjese qué raro. San Agustín negaba el carácter sobrenatural de los milagros. Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas, y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para afirmar con mayor claridad su presencia. Decía San Agustín en su texto sobre el Evangelio de San Juan, así se llama. Cito a San Agustín: las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos exageradamente prodigiosos para que los hombres, insensibles ante las maravillas cotidianas, resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. San Anselmo I, posteriormente Santo Tomás de Aquino, renovaron aquellas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagros a las diversidades de la creación. Con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Ahí el amigo Montaigne, el señor de Montaigne, comenzó por considerar el milagro de la siguiente manera: es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No me satisface tampoco este decir de Montaigne, pero no se trata de polemizar. Este pequeño juicio contenía, digo el de Montaigne, en potencia las críticas que formularon seguidamente
con mayor astucia, Bale, Hume, Voltaire. Para estos pensadores, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión del libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas. Dijo Hume, la ciencia avanza a veces con tal rapidez y con tanto alcance que parece incluso usurpar los poderes divinos. Hace ya 25 siglos se realizaban peregrinaciones, multitudinarias peregrinaciones, a las Asclepiegia de Kos, de Atenas o de Alejandría, digo, lugares dedicados a Asclepio, Esculapio si ustedes quieren, el dios de la medicina. Iban estas personas ya en los tiempos clásicos de Grecia y después durante el helenismo, en pos del supuesto poder curativo del dios Asclepios. Y las personas depositaban en Atenas o en Alejandría joyas, objetos de plata en forma de mano, de pie, de ojo, suspiraban pensando en que podría suceder una curación milagrosa. Y Pausanias cuenta que existían en aquellos lugares 6 grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepio. Y aparecían en esas piedras más de 60 historias. Digo, en cada piedra había como 60 historias de curaciones de Asclepio. Bien se ve que por lo menos había 360 curaciones verificadas en aquel altar. Pero la gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial para tratar la enfermedad. Cada uno debía esperar su turno. Esperaban ahí refugiados bajo una puerta que comunicaba el templo con una fuente que había ahí. Y ahí se permitía dormir mientras esperabas. Hacías la cola y esperabas. Y podías dormir. Y se sumían los que esperaban en un estado casi hipnótico y decían que ese sueño convenía porque Asclepio aprovechaba para aparecerse en ese sueño y conceder la curación mediante procedimientos de lo más extravagantes. Uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a Clemens de Argos, que era tuerto. Clemens de Argos era tuerto. Ser de Argos y ser tuerto es casi una paradoja, porque ya saben ustedes que el personaje llamado Argos tenía 100 ojos por falta de uno. Pero estamos hablando de Argos, la ciudad. Clemens era argivo y era tuerto. Y a Asclepio se le apareció con un líquido preparado por él y se lo tiró allí donde tenía que estar el ojo. Largo tiempo sobre el vacío párpado estuvo Asclepio derramando líquido. Más tarde, Clemens de Argos advirtió que tenía un ojo nuevo. Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Los refutadores de leyendas dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquel profundo sueño de los que esperaban para llevar a cabo tratamientos, elementales tratamientos. Muy elemental no debe ser para ponerle un ojo. Para ponerle un ojo nuevo. Yo si fuera refutador de leyendas diría que eran mentiras, redondamente. Claro. Me cuentan, a un tipo que se durmió frente al portal se le apareció en sueños a Asclepios y le hizo nacer un ojo nuevo. Refutación. Seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía. ¿Cómo? ¿Y el ojo nuevo no le asombró? Claro. Al refutador. No le pareció asombroso el ojo nuevo. Asombroso le pareció que hubiera sido Asclepios. Bueno. En el budismo y en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo. Por tal motivo, la figura del milagrero fue siempre considerada
prácticamente herética por los puristas. Un hombre llamado Al-Hossein ibn Mansur, apodado Al-Halaj, fue torturado hasta la muerte tras haber sido sometido a un proceso en el año 922. Era acusado de hacer milagros y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Alá le había facultado para ejecutar. Al-Halaj había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto al proporcionarles de la nada el halawa, un pastel de miel que desempeñaba un papel importante en la mística de los sufíes. Un detalle: los protestantes, por su parte, no pretendían la necesidad de un milagro a priori. La doctrina luterana solo admite el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Martín Lutero alegaba que los prodigios consistían en convencer, pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Tal como pensaba nuestro amigo el rey de Portugal, Enrique de Portugal, que estando frente casualmente a los musulmanes, a punto de librarse la batalla, vio aparecer ante sí al Cristo. Se le apareció el Cristo antes de la batalla. Y le dijo: Señor, no te me aparezcas a mí, preséntate, yo creo, preséntate ante los infieles que no creen. No se sabe qué dijo el Cristo, pero yo creo que tenía razón el rey Enrique. A lo mejor el Cristo tenía secretas razones para desear que alguien no creyese en él, vaya a saber. Con respecto al fastidio que tenían o que tienen los budistas por el milagro, hay una historia muy, muy graciosa, que parece que un monje budista quería alcanzar un plato que había sobre un palo jabonado. Fue así la historia. Un mercader rico había puesto un plato, no sé si de oro, de plata, o un bol de plata o de oro, en la cúspide de un palo altísimo y difícil de escalar. Yo le agregué un palo enjabonado. Sí, ya es un agregado suyo. No para hacerlo más comprensible, sino porque me gusta. Un palo enjabonado es algo que me gusta. Y ya me veo el palo enjabonado. Bueno, todos los chinos trataban de subir para alcanzar el plato y no lo hacían porque el mercader había dicho que quien fuese capaz de llegar hasta el ápice del palo y tomar el bol de oro, pues se quedaría con él. Y ahí andaban todos. Entonces un monje budista muy santo, y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol. Y entonces el Buda lo echó de la congregación, o alguien lo echó de la congregación, porque dijo que había hecho un milagro de gusto. De gusto. Igual le pasó a otro que había, ante la ausencia de barquero que le permitiese cruzar un río, lo cruzó volando y también fue expulsado. Hacían milagros de pacotilla, milagros de porquería, gastaban pólvora en chimangos. Es una frase del budismo clásico. Bien, como sabemos, han existido cientos de santos con extraños poderes. Vamos a hacer un catálogo de santos con poderes. Hemos hablado el otro día de Giuseppe de Copertino, que volaba. Bueno, San Francisco de Asís también levitaba. La palabra levitar no es de sastreril, ¿no? Parece que San Francisco volaba un poco. Ahí está el hermano Leo, que fue su biógrafo. Parece que lo vieron una vez separado del suelo, o muchas veces, a veces hasta la copa de un árbol, o incluso en tan desmedidas alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Bueno, los gritaban: ahí está San Francisco. Mejor dicho, ahí está Francisco de Asís, porque no era santo en aquel entonces. Nadie lo es antes de morirse.
Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro. Especialmente si uno es un señor, ¿no? Si uno es una langosta, no. Pues bien, Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Quien también volaba era Simón Mago, eso entre otros prodigios, porque convertía las piedras en pan, se metamorfoseaba en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro, y según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para el servicio. Como sabemos, su muerte fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que era capaz de volar por los aires, y para demostrar sus palabras, efectivamente voló. Y Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Así fue. No sé si porque Dios lo escuchó o porque algo le falló a Simón el Mago. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia, incluso sin necesidad de aviones. En otro orden, se aseguraba que Santa Catalina de Siena caía muchas veces sobre brasas ardientes durante sus trances de éxtasis. Parece que permanecía horas enteras sobre las brasas sin experimentar el menor efecto y sin que incluso sus ropas llegaran a chamuscarse. En los libros vaticanos llega a perderse la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión San Francisco de Paula en sus manos. No solo hacía eso, parece que tenía por costumbre sumergir los brazos en aceites hirvientes y siempre salía ileso. Decía, sin embargo, que no se trataba de milagros. Afirmaba ser tan rústico que el fuego y el calor no le hacían daño. Una última curiosidad. Son bien conocidos los milagros de San Genaro, de Nápoles, San Genaro. 18 veces al año y en forma precisa, la sangre del santo, no es 18 veces al año, la sangre del santo encerrada en una botella, pues se hace líquida. Se licuaba, dice aquí. Y cada vez que yo escuchaba cuando era chico que la sangre de San Genaro se licuaba, no tenía la idea de lo que realmente ocurría. Parece que es una sangre, son como unas costritas de sangre que están allí y que cada tanto, no sé en qué fecha, pues se vuelven líquidas. Ese es el milagro. Y yo pensaba en una licuadora, en una cosa. Bien. Y Alejandro Dumas cuenta la historia del general francés Championnet, que ocupó Nápoles precisamente a principios del siglo pasado. Desesperado, el hombre corrió a la catedral donde se producía este milagro y se fijó a ver si la sangre se había licuado. Parece que los napolitanos dicen que cuando este milagro no sucede, vienen años, vienen épocas de terribles desgracias. En realidad casi siempre vienen épocas de terribles desgracias. El caso es que Championnet vio que la sangre estaba ahí sin licuarse. Y todos los napolitanos decían que en realidad no se producía el milagro por culpa del invasor. Y Championnet se inquietó pensando que podía venir una reacción popular y entonces se anticipó a esta reacción. Se precipitó ante el oficiante de la catedral, lo amenazó con un revólver o con un pistolón, le prometió volarle la tapa de los sesos si la sangre de San Genaro no se licuaba dentro de los inmediatos 5 minutos.
Esto era amenazar directamente al santo, no solo al oficiante. Y amenazó además con reducir a escombros la ciudad. Según dicen, el prodigio se apresuró a aceptar el ultimátum, o por lo menos así se lo comunicaron las autoridades al pueblo. Así que esto es un milagro realizado por San Gennaro bajo la amenaza de Championnet. Es el único caso de milagro realizado bajo la influencia de un revólver. Bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada vez menos frecuentes. Y con respecto a los dichos del barón de Montaigne, respecto a hacer los milagros nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de los sucesos, que siempre son naturales, no me parece ingenioso. Creo que ciertamente hay milagros falsos, si es que todos no lo son. Pero me parece mejor atribuirlos a la mentira. Y si uno puede creer que el Mar Rojo se abrió en dos para dar paso al pueblo hebreo huyendo de Egipto, o puede creer que tal cosa no ocurrió, que tal cosa no es más que una invención. Lo que no me parece es lo que le parece a Montaigne, que tal vez el Mar Rojo se abrió, pero por causas enteramente naturales que nosotros en nuestra ignorancia no alcanzamos a discernir. Que hay en el agua unas propiedades que nuestros científicos no conocen, y por eso se abrió ese día y ningún otro. Uno puede creer que el cuento según el cual el sol se detuvo para mejor observar un triunfo es una mentira. O puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero que no entendemos por qué. Que nuestra ciencia no capta por qué. No me parece para nada brillante decir, y me extraña porque Montaigne es un hombre, vamos a hablar de Montaigne, un hombre de una extraordinaria inteligencia. Yo me atrevería a recomendar que lean ustedes los ensayos de Montaigne, no otra cosa escribió. Pues no me gusta eso, que un milagro, porque además, entonces consideraríamos milagrosas cosas que no entendemos, o sea que habría más milagros que nunca. Sí, claro. En mi vida todo sería milagroso. El internet, por ejemplo. El internet, el timbre, cuando suena el timbre yo no sé por qué. Milagro, milagro. Yo iba en el colegio Nicolás Avellaneda, había un gabinete de química donde se hacían humildes experimentos, una precipitación, una cosa así, y algunos atorrantes. Cada vez que sucedía algo, una mínima cosa, por ejemplo que salía un poco de humo de una retorta, salíamos corriendo al grito de "el diablo anda suelto". Cosa de mandinga, el diablo anda suelto. Y salíamos corriendo al gabinete hacia el pasillo. O sea, ahí reputábamos milagroso, o en todo caso obra del demonio, algo que no entendía. No me gusta esa idea, no es esa la idea del milagro. No es esa la idea del milagro. Bueno, pero el caso es que hay cada vez menos milagros. Que implicaría algo así como la abolición de una ley natural, ¿no? En principio. El milagro implica la abolición de una ley natural. Por eso no le gustaba mucho a los budistas, porque sería una especie de alteración también del karma, ¿no? Que a alguien le suceda algo inmerecido. A nadie le gusta mucho. A nadie le gusta mucho. Los milagros son muy perturbadores. Particularmente de la vida leguleya. Imagínese, ¿no? Muchas veces hablamos del drama que entrañaría una resurrección. Resucita a alguien que se ha muerto hace algún tiempo, bueno, ya se han traspasado sus bienes. Imagínese, todo, claro, todo lío, todos los hijos ahí. Y no, pero yo el chalecito lo vendí, ¿no? Y el pobre viejo que ha resucitado ahí, parado en la puerta, todos lo miran mal. Sí. Lo miran mal, porque ya, bueno, ya, cuando uno se resigna
y vienen a pisotear nuestra resignación con nuevas esperanzas. Vienen a estropear nuestra vida de resignado. Sí. Bueno, todo esto es muy perturbador. Así que en países que son serios y ordenados, están prohibidos los milagros. Están prohibidos los milagros y son reprimidos por la policía. Cuando hay un tipo haciendo milagros, viene la policía y se lo lleva en cana. Claro. Cosa que no es fácil con los milagreros. Porque son tipos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Se van volando. Que se van volando, que las esposas no alcanzan a apresar. En fin, si empezamos con los milagros, no vale. No obstante, aunque cada vez haya menos milagros, cada uno espera el suyo. Si no fuéramos capaces de esperar el mínimo milagro, seríamos los más desdichados de los seres, como efectivamente lo somos. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla o este nuevo enfoque acerca de milagros? A los milagreros de verdad, si es que hay alguno. Yo últimamente creo que no, pero si es que hay alguno, a ese. A ese. Y ya que de esperar milagros se trata, he aquí un producto milagroso que a mí me gustaría mucho adquirir y que da título a esta canción que va a cantar Miguel de Molina. ¿A usted no le gustaría encontrar un poco de agüita del querer? ¿Qué le parece? Pues agüita del querer cantará para nosotros don Miguel de Molina. Hablemos de Franz Joseph Haydn, un gran músico. Estamos en 1732 en una pequeña localidad austríaca llamada Rohrau, cerca de la frontera con Hungría. El pequeño Haydn no parecía tener un futuro muy prometedor, porque su padre era un humilde carretero. Llévame, carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Un carretero que se llamaba Matías. La madre de Haydn, de Franz, Ana, hacía los trabajos del hogar, naturalmente, y eran muchísimos porque tenía 12 hijos. Haydn era el segundo, y hay que decir que la familia muchas veces pasaba hambre. Había una fenomenal misiadura en la región y no era una excepción el hogar de los Haydn, del carretero. Pero el carretero tenía una magnífica voz de tenor y tocaba el arpa. Esos son carreteros. Me gustan los carreteros que tienen una magnífica voz de tenor y tocan el arpa. Algún día hablaremos del fenómeno que solía ocurrir en otras épocas respecto al interés de las clases menos pudientes por el arte. Es más complejo de lo que parece, pero bueno, hablaremos otro día. El caso es que el carretero, el padre de Haydn, tocaba el arpa y cantaba. La madre también cantaba más o menos bien. Y parece que en la casa se la pasaban cantando algunas melodías, a falta de morfi, cantaban y mantenían ocupada la boca. Un día estaban cantando los dos y el chico tenía apenas 5 años, el pequeño Haydn, y se metió en una canción que los padres estaban cantando, ¿no? Agarró un pedazo de madera y una varilla a modo de violín y empezó a marcar los compases con tal precisión que quedaron todos estupefactos. No solo eso, y aquí viene lo que a mí me parece más asombroso, agregó una tercera voz de tiple, maravillosamente nítida y en perfecta armonía con las restantes. Casi me parece increíble eso. Entre los sorprendidos, y nótese que para sorprenderse había que tener algún conocimiento de armonía, entre los sorprendidos estaba un pariente llamado Frank. Y cuando vio las proezas del pequeño Franz Joseph,
intentó llevarse al niño para hacerlo estudiar. Y nadie puso ningún reparo, ni los padres, ni el pequeño Joseph, ni lloró ni pataleó este niño, porque parece que además, acá entre nosotros, la disciplina de aquella casa era terrible. Tenía que levantarse el niño de 5 años a las 4:30 de la mañana para ayudar a su padre, el carretero. Claro, mucho tocar el arpa, mucha voz de tenor, pero lo hacía levantar al niño a las 4:30 de la mañana. Y además, y esto debió ser aún peor, debía bañarse el pequeño 3 veces por día, solo por cuestiones disciplinarias. Calcule si eran 2 hermanos, entrar al baño de aquella casa debió ser una verdadera proeza. El caso es que este pariente, Frank, se lo llevó a Haydn y lo presentó al coro de la iglesia de Heimburg, a orillas del Danubio. Ahí aprendió a tocar el violín, a leer música, pero parece que el tiempo que pasó allí no fue un periodo muy feliz, porque lo fajaban y la comida era espantosa. Le enseñaban un poco de música, pero solamente para establecer una separación entre Viaba y Viaba. Un día el maestro de capilla de la Catedral de San Esteban de Viena, que es la más importante del Austria, llamado Reuter, llegó hasta Heimburg para dirigir el coro en el que estaba Haydn. Y parece que la voz de Joseph lo dejó pasmado y le impresionó tanto que arregló para que pudiera entrar en el coro de la Catedral de San Esteban, que era el más importante de todos. Haydn tenía 8 años. Parece que en aquel coro dedicaban 16 o 18 horas diarias al estudio. Fue Haydn. Y a los 13 años escribió una misa. No sabía nada de contrapunto y no le fue bien con esa misa. Todos se burlaron de él, dijeron, está mal. Al grito de está mal, todo el coro de la Catedral de San Esteban se burló del pobre Haydn. Como no tenía dinero para pagar un profesor, además de las clases que daban en la catedral, no sé cuándo iba a estudiar además con el profesor, Haydn empezó a cantar en los salones de la nobleza y después comía las obras de banquetes de la nobleza. Cantaba y después le dejaban comer las obras. Extraordinario. Es un lindo contrato. Y el señor Joseph Franz Haydn, en adelante llamado el cantor, recibirá como pago permiso para comer las obras del banquete. Pero, dice, así pudo ahorrar lo que le correspondía para alimentarse y compró los libros de contrapunto que necesitaba y aprendió solo contrapunto. Años más tarde se tuvo que ir de la Catedral de Viena. Lo echaron porque parece que mientras todo el coro cantaba una misa, le cortó el pelo y la sotana al tipo que estaba delante con una tijera que llevaba siempre para jorobar, ¿no? Y parece que Haydn lo hizo porque se había dado cuenta que ya estaba cambiando la voz y que entonces tenía poco futuro en aquel coro. Así es que resolvió divertirse con el tipo de adelante. Terminó en la calle sin un peso, sin pertenencia alguna, dormía en los pasillos. Según sus palabras, durante el invierno vienés la respiración se congelaba en la capa. Al poco tiempo consiguió asilo gracias a un pobre peluquero llamado Keller, que lo había escuchado en el coro. El peluquero le ofreció vivir en una guardilla de su casa, a cambio de tocar y cantar pequeñas serenatas en la peluquería. O sea que el tipo le dio cama a cambio de amenizar las tardes de la peluquería. Así que usted llegaba a esa peluquería y ¿quién estaba tocando y cantando? Haydn. Esas son peluquerías. Sí. No es la peluquería que va a uno, que ponen esa música que hecha por máquinas, para máquinas. Haydn cantaba. Tú llegabas, claro, era un poco ingrato el trabajo, ¿no? Porque a veces te hacían callar, cállese, dice que estamos discutiendo con el peluquero acá de Fobal. Bien. También estudiaba en aquel entonces las obras de Carl Philipp Emanuel, uno de los hijos de Bach,
en un piano, un clave, no en un piano, un clave destruido que Keller le había comprado. El peluquero además tenía una hija que estaba buenísima, con razón se quedaba, porque ese laburar, cantar en una peluquería. ¿Dónde estás cantando? En una peluquería. Poco creíble. Sí. La chica estaba buenísima, se llamaba Teresa, y Haydn se enamoró perdidamente de Teresa. Pero la muchacha se hizo monja. No tenemos suerte. Laburamos, cantamos en una peluquería nada más que por la cama. Cantamos en las reuniones de la nobleza nada más que por las migas. Sí. Nos enamoramos de una mina y se hace monja. ¡Ey! Mi comentario filosófico es este. ¡Ey! Venimos ligándolo. ¡Ey, loco! Bueno, por suerte pudo olvidarla pronto. Entonces no estaría tan enamorado, dirá una vieja por ahí. En la misma guardilla, lo cual es una mala noticia, la que viene ahora es una mala noticia, vivía el poeta italiano Pietro Metastasio. Así que no solo vivía en una guardilla, sino que la compartía. Y con un poeta italiano. Sin embargo, ahora viene una buena noticia. El poeta italiano tenía una hija llamada Mariana que también vivía en la misma guardilla de la peluquería, que era, perdóneme que le diga, pero era un relajo aquello. Un peluquero que tenía 3 tipos en la guardilla, uno de los cuales cantaba para alegrar a los clientes que se venían a afeitar, en fin. Mucho pelo juntos. Sí. Y Haydn empezó a enseñarle música a la muchacha a cambio de que ella le preparara algunos sanguchitos. Fue su primera discípula y también su amante. Qué lindo. O sea que con el pretexto de que la seducía, le enseñaba música. No. Con el pretexto de que le enseñaba música, la seducía. Bueno. Pues dicen que Pietro, el papá de Mariana, se ausentaba mucho tiempo cuando había feria. Le encantaba pasear por el mercado ambulante durante todo el día y esos momentos eran aprovechados por Haydn para intimar con la hija del poeta Pietro Metastasio. Así que mientras Pietro se iba, ellos Metastasio toda la tarde. Dicen también que ella le enseñaba a Haydn palabras groseras en italiano y que al músico le entusiasmaba tanto que las decía a cada instante. Sí, las canciones a 5 coliches. No, palabras groseras seguramente para mejor adornar los momentos de intimidad. Decime palabras groseras en italiano. Y el tipo le decía, ese yo, compadrita. Angiolina. Bien. El aprendizaje del italiano le sirvió también para contactarse con el músico Pórpora, pero en asuntos musicales, ¿no? Haydn se enteró de que este viejo maestro iba a darse unos baños termales en Menesdorf. ¿Quién no se va a dar unos baños termales a Menesdorf? Entonces pidió trabajo y al poco tiempo le limpiaba los zapatos y le peinaba la peluca a Pórpora, a cambio de instrucción. Si la vida de Haydn era hacer toda clase de comisiones deslorosas a cambio de instrucción, de comida, de cama para dormir, etcétera. Pero parece que Pórpora era muy vanidoso y trataba muy mal a Haydn. Sin embargo, con los días, Joseph se ganó la confianza del músico y consiguió hacerse enseñar muchas cosas. Con él aprendió orquestación, comenzó a escribir la Sinfonía en Re. Era ya el año 1755, tenía 24 años. Sus obras las corregía Pórpora y las revisaba Gluck. Pronto pudo acercarse a las familias aristocráticas, para las cuales empezó a escribir sus cuartetos de cuerda. Escribió 83 cuartetos de cuerda, nuestro amigo Haydn. Paul Anton de Esterházy, la familia más pudiente de Austria y también de Hungría, ¿no?, lo contrató. Sus obligaciones incluían dirigir la orquesta, preparar el coro, componer música cuando se lo reclamasen y cuidar de los instrumentos y de la biblioteca musical. Porque no querés que te teja un pullover. Su aspecto era ya el de un noble.
y era curioso verlo componer a Haydn. Se cuenta que no podía hacerlo sin estar bien vestido y peinado. ¡Qué grande! Eso está bien, ¿eh? ¡Qué grande! El tipo... Y está bien, del mismo modo que está bien vestirse para ir al cine. Y que sea peinarse un poquito, ir al cine, porque esto le da una solemnidad. Y ciertas solemnidades a veces son necesarias. Bueno, se ponía anillos, unos anillos que le regalaba el noble Esterhazy, escribía sus obras en un papel finísimo y además escribía con tanta pulcritud que si aparecía un dedo marcado o la tinta corrida, empezaba a gritar, a dar golpes, rompía todo y empezaba otra vez. Y empezaba otra vez sin reparar en las ideas anteriores. Me repito, no es que empezaba otra vez y escribía de nuevo lo que había escrito, no. Empezaba otra vez y era otra cosa ya. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Lo hacemos de nuevo, pero es otro. Es otro. Está también, está bien eso. Es entendible. Es entendible. Uno, cuando el artista siente que por algún pequeño accidente tiene que repetir lo que, por ejemplo, lo que ha improvisado, lo que ha creado, no lo que ha compuesto ya, porque bueno, es obvio que Mi Noche Triste la vas a tocar siempre más o menos igual. Pero cuando vos tenés que repetir una cosa que acabas de crear, cuando alguien tiene que iniciar de nuevo un discurso porque se rompió el micrófono, se siente tan mísero diciendo otra vez lo mismo que ha dicho, que me imagino que esto también allá en el Parnaso, en el lejano Parnaso de Haydn, también debe ocurrir. Por esos tiempos conoció a otra muchacha, se llamaba Ana, era otra hija del peluquero, que había estado en otro pueblo y regresaba a la casa luego de mucho tiempo. Se parecía a Teresa, y Haydn, ¿qué? Se enamoró de nuevo. ¿Cómo creen que terminó esto? También terminó mal, porque en el año 1760 se casaron. Terminó peor que antes, claro. Digo. Pero el matrimonio no funcionó. La muchacha tenía mal carácter, era de una religiosidad fanática, y pasaba los días invitando a clérigos a la casa para comer incluso las cosas que llevaba Joseph, y lo que es peor, no sentía ni el más mínimo aprecio por la música. Y eso llegaba a límites inusuales. Usaba los manuscritos de Haydn como rulos para el pelo y para envolver los huevos y los pasteles. ¡Qué basura! Che, ¿no viste algo que escribí por acá? ¿No viste la Sinfonía en Re que la puse acá? No. Fíjate en los huevos, dice. Sí. Yo te estoy hablando bien, dijo Haydn. La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Qué gracia que me causa esta forma de escribir, ¿no? La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Uno ve la fama que se extiende como una mancha. Como si una... Bien. Los seudópodos. De todos modos, hay algo de cierto. La fama está bien, la metáfora está bien. La fama se extiende, pero ya es un lugar común. Fue invitado a la corte napolitana y a Inglaterra, y lo recibió Jorge III, amigo de este programa, que estaba de lo más entusiasmado con la llegada del músico, y ya lo hemos contado esto, hablando de Jorge III. Dicen las crónicas que pensando que estaba en soledad, se lo veía tararear al rey las melodías de Haydn y dar brincos sobre su cama tan exagerados que tuvieron que cambiarle varias veces la cama porque la rompía. Bailaba músicas de Haydn, parado arriba de la cama y las rompía. En Inglaterra Haydn se enamoró de la cantante Billington, una diva que se había hecho retratar por el pintor Reynolds, y el pintor parece que la había pintado mirando al cielo, como escuchando un coro de ángeles, en la parte superior del cuadro. Vos ves el cuadro y está la mina ahí, como parando la oreja y mirando para arriba, como si la música viniese de arriba. La mujer le preguntó a Haydn qué le parecía el cuadro. Y él le dijo, le encuentro un pequeño defecto. No sé con qué ojos la ha observado Reynolds, pero ha cometido un error. Ángeles, dioses y el mismo demonio
deberían distraerse para escucharla y observarla a usted, y no usted a ella. Dame un beso. Bueno, esa misma noche eran amantes. Está bien, no hay que perder tiempo. Desde entonces Haydn empezó a levantarse todas las minas de ese modo, lo cual le acarreaba numerosos fracasos porque casi ninguna mina había sido pintada por Reynolds fingiendo oír coros angélicos. Hay que decir que durante su estadía en Inglaterra, el almirante Nelson, nuestro amigo Horatius Nelson, le regaló su reloj. Cuando murió el príncipe Esterhazy, el que lo había llevado a Austria, el que lo beneficiaba, y quiero decir que su benefactor de Viena, Haydn pasó al servicio del heredero de Anton, Nicolás. Le gustaba mucho el baritón, una especie de violonchelo. Haydn escribió más de 150 fragmentos en los cuales ese instrumento tenía el papel principal, solamente para complacer a Nicolás, el heredero del príncipe Esterhazy. Además, Haydn hacía cosas extrañas en sus conciertos, parece. Por ejemplo, durante la presentación de la Sinfonía Los Adioses, dispuso que los instrumentos se fueran callando uno tras otro. Repito, que se fueran callando uno tras otro. Había dado instrucciones a los músicos para que apagaran las velas de los atriles según iban terminando su intervención. Cuando los dos violines finales acabaron la sinfonía, el salón quedó en una dramática oscuridad. Sí, si era un salón está bien. Si era un teatro, no. Las luces de los teatros empezaron a apagarse, salvo las del escenario, mucho tiempo después. En esta época, los teatros tenían todas las luces prendidas, incluso la de la gente. Ya vamos a contar en qué circunstancias nace la costumbre de apagar las luces correspondientes al público en los teatros. Sin embargo, esto puede haber sido en un salón, pero me cuesta creer que únicamente estuviesen prendidas las velas de los atriles de los músicos y ninguna otra. Así que les convido a no creer en esta oscuridad dramática de la que habla el cronista. Salvo que hubiera pedido Haydn, y esto sí es razonable, que solamente estuviesen prendidas las luces de los atriles. En el año 1792 fue llamado para la coronación del emperador Francisco II en Frankfurt. Pasó por Bonn, almorzó con Beethoven, que tenía 22 años en aquel entonces. A los 60 años de edad, Haydn pidió su jubilación al nuevo príncipe Esterhazy y se fue a vivir en una casa del barrio de Kumpendorf. Fue entonces cuando escribió sus dos obras más sublimes, La creación y Las estaciones. Haydn se mostraba más inspirado que nunca, seguramente porque no tenía tanto que laburar. En el palacio del príncipe Lobkowicz, y con 160 músicos, se ejecutó la sinfonía La creación. Con 160 músicos, qué bárbaro. Haydn estaba presente, pero no fue el director. El director era otro amigo de esta casa, Salieri, el de la película, el malo de la película Amadeus, que no era ni malo, ni envidioso, ni falto de talento, era un gran músico. Un gran músico. Bueno, la veneración que la gente sentía por Haydn era increíble. Cuando llegó a la sala, lo aplaudieron tanto tiempo los músicos y la gente que se desmayó. Se habrá desmayado por otra cosa, ¿no? Porque lo aplaudían. Bueno, después volvió en sí, si bemol, discúlpeme, con los ojos llenos de lágrimas, quiso ir a abrazar a cada uno de los músicos, así que calcule que ese concierto empezó con muchísimo retraso. Primero se desmayó el tipo, sí, hubo que reanimarlo, después tuvo que abrazar a cada uno de los 160 músicos. Así que la ejecución empezó 7 horas después de lo previsto. Repito, 7 horas después de lo previsto. En la sala había 1.500 personas y alrededor del palacio más de 10.000. Repito, más de 10.000, y no había micrófonos. Decía el otro día el empresario teatral Carlos Rothenberg que el micrófono es un vicio.
y que tanto los actores como el público se han acostumbrado tanto al uso de los micrófonos que ahora no soportarían una obra sin ellos, cuando toda la vida el teatro se hizo sin micrófonos. Es probable que la agudeza de nuestro oído sea mucho menor que, por ejemplo, a principios de siglo, y que es demasiado ruido, bueno, no voy a decir obviedades. Pero lo cierto es que esta costumbre de oír con micrófonos casi nos hace parecer legendaria una época en que 10.000 personas fuera de un palacio oían cómo se tocaba el violín, que es un instrumento de regular volumen, adentro del palacio. También podrá decirse que aquellos eran silencios y no estos. Así, a los habitantes de las grandes ciudades se nos hace difícil concebir el silencio. Es imposible, no hay silencio en ninguna parte. Aquí mismo, ahí en este momento, mire, sillas que se corren, un aparato que funciona ahí y no parece molestarnos. La guerra de 1809 entre Francia y Austria llenó de dolor a Haydn. Era tan patriota que ya inválido se arrastraba hasta su piano y casi sin voz cantaba el himno en honor al emperador Francisco. Murió el 31 de mayo de ese año a la edad de 77. Este era Joseph Haydn, y tuvo una vida interesantísima, que en general fue pobre, que tuvo que sufrir mucho hasta poder vivir dignamente de su arte, y que me resulta muy simpático. No se dice acá qué pasó con el pobre viejo Matías, el carretero, que tenía una magnífica voz de tenor. Pero bueno, esta es una biografía que sacamos nosotros los cuadernos Histonio. Ahí donde aparece Haydn. Parecen todos iguales en los cuadernos Histonio, son esos cuadernos de música en cuyas páginas no pentagramadas vienen sucintas biografías de músicos célebres. ¿A quién dedicar esta biografía? Sino al titular de la misma, o sea, Franz Joseph Haydn, pero también a las dos minas que tuvo, que casualmente eran hermanas, a las hermanitas Keller, las hijas del peluquero, y también al peluquero Keller, que tenía por costumbre agasajar a sus clientes con un niato que tocaba un poco el violín y cantaba, mientras que él los pelaba. Al peluquero también. Entonces al peluquero, a las dos hijas del peluquero, y finalmente la otra mina que él también, a la hija de Pietro, el poeta, sí. Mariana. Bueno, y a todas las damas en general, y particularmente a las que se hallan presentes aquí en el Café Tortoni en esta noche de tan escasa concurrencia. ¿Con qué vamos a ilustrar este recuerdo de Haydn? Bueno, con música de Haydn. Vamos a bailar un minué. El minué del cuarteto de cuerdas número 1, de los 83 que escribió de Haydn. No sé por quién, pero usted lo sabrá, Stronati. Sí. Así que supongo que por un cuarteto de cuerdas. Exactamente, mire usted. Adelante, después lo anunciamos.